Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarles en esta mañana de capilla. Bienvenidos sean todos los que nos ven desde Facebook, los que estamos aquí en presencial. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y vamos a comenzar este tiempo de alabanza y meditación en la palabra del Señor con una oración. Acompáñenme. Amado Dios, gracias te damos, mi Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y nos permite levantarnos, despertarnos y poder venir ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque a tus pies es el mejor lugar en el cual nos podemos encontrar. Yo te suplico, mi Señor, que dirijas este tiempo y nos permitas disfrutarlo, Padre. Nos permitas gozarnos en ti, dejar a un lado las preocupaciones y distracciones y solo concentrarnos en ti. Damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Les invito a que se pongan de pie y que busquen en sus Biblias el Salmo 100. Y yo le voy a dar lectura. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y con esa misma actitud de saber que nuestro Dios es bueno, vamos a cantarle esta alabanza que dice que nuestro Dios es bueno, es eterno y es siempre fiel. Salvación, tú
tomar su lugar. Bien, hermanos, y ahora les invito a que puedan buscar en sus Biblias Jeremías capítulo 4, del 1 al 10. Perdón, es Jeremías capítulo 1, del 1 al 10. Y vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y así hasta llegar al versículo 10 y lo leemos todos juntos. La palabra de Dios dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Todos juntos. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, pues ahora llegó el tiempo de poder escuchar la palabra a través de nuestro compañero Miguel, así que le invito a que pueda pasar al frente y voy a orar por él. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias porque en tu inmenso amor y misericordia tú nos bendices cada día, porque permites que podamos estar reunidos en una capilla más, Señor, para poder aprender más de tu palabra, para escuchar, Señor, lo que tú has puesto en el corazón de Miguel, que él comparta. Permite que él pueda ser usado en este momento por ti. Habla a través de él, Señor, y sobre todo permite que cada uno de nosotros podamos tener un corazón abierto, Señor, para poder escuchar la enseñanza del día de hoy. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, voy a subir esto un poquito. Y tengo muchos sentimientos encontrados estando aquí, porque me acuerdo que desde primero con Gama, pues todos los compañeros de mi generación habíamos pensado sobre este día, en cómo sería, en cómo, qué nos tocaría, si nos daban pasajes, escogeríamos nosotros. Y me imaginé de todo, pero nunca me imaginé que iba a ser el primero en pasar. Entonces, gracias a Dios por esto. Y le invito a que tengan sus Biblias ahí abiertas en Jeremías. Y me permitiré leerlo una vez más, pero en la nueva versión internacional. La palabra de Dios dice así: la palabra del siervo vino a mí, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir
y plantar. Y bueno, yo sé que ya oramos, pero les invito a que acompañen en esta oración. Padre, te pido que en esta tarde puedas hablar a nuestras vidas, en esta mañana puedas hablar a nuestras vidas. Usa mi vida, Padre, y que podamos salir edificados y que hables a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a confiar en ti y a mantenernos fieles. Amén. Y tal vez se pregunten el porqué de este pasaje de Jeremías, del llamamiento de Jeremías. Voy a hacer un poquito más de énfasis en los versículos del 4 al 10, pero tal vez se pregunten el por qué esta lectura, por qué elegí este tema si habla sobre el llamado. Tal vez piensen que ya eso era hace 4 años, ¿no? Predicarle a alguien o a alguien que apenas va a entrar. Pero está bien, creo que es de edificación cada vez que podemos leer este pasaje. Y creo que más de uno de los que estamos aquí nos hemos sentido incapaces de realizar o cumplir con el llamado que Dios tiene o que Dios nos ha hecho. Nos hemos sentido insuficientes, nos hemos sentido incapaces, como los decía, justificando estos pensamientos con cosas como nuestra edad, con cosas como nuestras limitaciones físicas, carácter, personalidad, contexto familiar y pasado y cosas más. Pero a lo largo de esta predicación, en estos minutos, veremos que lo que nosotros creamos de nosotros mismos no importa, está de más, porque si Dios nos ha llamado, Él es el que nos da las herramientas y el conocimiento que necesitemos para predicar su palabra y poder cumplir con ese llamado que Él nos ha hecho. Y debemos recordar que a pesar de las dificultades que podamos experimentar en el camino, debemos mantenernos fieles y predicar del Dios que nos ha llamado y está con nosotros. El profeta Jeremías, como nos da el contexto de los primeros 3 versículos de este capítulo 1, predicó, o si lo podemos leer en todo el libro de Jeremías, predicó en una época triste, complicada para el pueblo hebreo, en una época donde ellos pues estaban a punto o fueron llevados en cautividad por el rey Nabucodonosor. Jeremías escribió sobre la autoridad y el juicio de Dios, pero también escribió sobre el amor de Dios. Además también amonestó a los pueblos, al pueblo hebreo por su pecado. Y como nos lo dice el versículo número 1, Jeremías fue hijo de un sacerdote. Y aunque no tenemos evidencia de que haya desempeñado o haya funcionado tal vez como un sacerdote o haya desempeñado funciones sacerdotales, podemos estar seguros de que Jeremías fue capacitado en asuntos religiosos. Él entendía perfectamente cuál era la función de un sacerdote. Podemos ver también en los versículos que leímos que Dios llamó a Jeremías para que hablara al reino del sur, a quienes confrontó por sus pecados y predijo el cautiverio que esta nación pasaría en Babilonia. Sabemos también que Jeremías o su ministerio no fue pues todo color de rosas, no fue muy bonito, sino que él también experimentó dificultades durante su ministerio. Algo que podemos recordar y muy característico es que fue llevado en contra de su voluntad a Egipto. Y a pesar de todo lo que pudo experimentar, de todo lo malo y también lo bueno que pudo experimentar, él permaneció fiel y fue fortalecido por su obediencia y su fidelidad. Y que nuestra oración hoy, hermanos, y no solamente el día de hoy, sino durante todo nuestro ministerio, sea que aún en los tiempos más difíciles podamos mantenernos fieles al Dios que nos ha llamado. Les invito a que me acompañen a los versículos 4 y 5 que dicen lo siguiente. Voy a estarme basando en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, ya te había nombrado profeta para las naciones. Mantengámonos fieles predicando del Señor que nos ha llamado. En el versículo 4 podemos ver que Jeremías tuvo un encuentro personal con Jehová, con el Señor. Y como vimos anteriormente en el versículo 1, él tal vez ya había sido capacitado en una forma ministerial, tal vez estaba preparando, no podemos saberlo o cerciorarnos de que él esperaba desempeñar una función sacerdotal durante toda su vida. Pero a pesar de esto, de todo el conocimiento que pudo haber llegado, de todas las prácticas que pudo haber conocido, él necesitó tener un encuentro personal con Dios y con su palabra para poder responder al llamado que Dios le había hecho. Y seguramente todos nosotros hemos tenido múltiples encuentros personales con el Señor, al convertirnos, al responder al llamado y muchos más. Y creo que por lo menos alguno, o en mi experiencia personal, uno que marcó mi vida fue el del llamado. Todos tuvimos una experiencia del llamado y eso es bueno, y prueba de eso, o en respuesta al llamado, estamos aquí capacitándonos, sirviendo, estamos en nuestras iglesias pastoreando, estamos predicando, salimos a evangelizar y todo aquello que conlleva nuestro llamado.
tomamos una decisión complicada que fue dejar nuestros hogares, nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort. Dejamos nuestros amigos, familia, iglesia para venir a capacitarnos y así poder servir de una forma más efectiva al Señor. Y sabemos nosotros que Jeremías fue un hombre joven, fue un muchacho que, según lo que dicen, tenía entre 17, 18 años, 20 años tal vez, y eso no fue un impedimento para que el Señor quisiera usarlo. Sabemos también o entendemos por estos versículos que leímos que Jeremías existió antes de existir físicamente aquí. Él existió en el plan de Dios y antes de que existiera en el vientre de su madre. Y lo más increíble de esto es que nosotros mismos o a nosotros mismos nos pasó así. Antes de que existiéramos en el vientre de nuestra madre, ya existíamos en la mente, en el corazón de Dios, en el plan de Dios. Y tal vez nos preguntemos el por qué Dios le dijo esto a Jeremías, por qué el Señor reafirma el llamado o le dice esto al momento de llamar a Jeremías. Y la respuesta es sencilla: para que Jeremías pudiera caminar en el plan de Dios confiando plenamente en el Señor, que pudiera caminar en su plan confiando y mantenerse fiel en el Señor. Y es lo que debemos hacer nosotros día tras día, caminar en el plan de Dios durante toda nuestra vida ministerial, y aun cuando ya no estemos ejerciendo en el ministerio, caminemos en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, en el plan que Dios tiene. Y prueba de eso, estamos iniciando estando aquí. Antes de estar aquí, iniciamos caminando en el plan de Dios. Y hoy estamos aquí, como lo decía, como una muestra de nuestra respuesta al llamado de Dios a nuestras vidas. Que nuestra actitud siempre sea, o nuestra intención siempre sea, mantenernos fieles y predicando la palabra del Dios que nos ha llamado. El llamado que Jeremías tenía, la tarea que Jeremías tenía, no era una tarea fácil. Tenía una tarea complicada, bastante complicada. Sabía que no todo iba a ser sencillo. Sabía que probablemente iban a surgirle muchos imprevistos, como le pasó. Sabía que no iba a ser lo más fácil. Tal vez conocía historias de otros profetas, tal vez conocía historias de otros siervos de Dios que no les fue bien. Pero eso no fue tanto un limitante. Él se sentía incapaz, no confiaba aún ni en su capacitación sacerdotal que tuvo, ni en su edad tampoco. No confiaba en las experiencias que él podía tener, no confiaba en el conocimiento ni en la capacitación que él podía tener. Es por esto que el Señor lo anima con las palabras que encontramos en el versículo 5, donde el Señor le dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. El Señor es quien lo estaba animando. El Señor que lo había llamado, ese mismo Señor que había llamado a Isaías, a Ezequiel, estaba llamándolo a él. Y ese mismo Señor es quien nos llamó y es a quien respondimos. Y no solo eso, sino quien promete estar con nosotros. Sabiendo que no va a ser fácil, debemos confiar en Él. Jeremías sabía que no iba a ser sencillo su llamado, no iba a ser sencillo cumplir con su llamado, pero decidió confiar y creerle al Señor. Creamos nosotros en ese Dios que nos ha llamado y que ha prometido estar con nosotros. Recordemos que a pesar de las dificultades que podamos experimentar en el camino, debemos mantenernos fieles y predicar del Dios que nos ha llamado y está con nosotros. Dios le estaba diciendo a Jeremías que antes de que naciera ya lo había escogido para las naciones. Le estaba diciendo que ya lo había escogido para que llevara su mensaje y que no debería de preocuparse por el efecto que causara su mensaje en las personas. Que Jeremías no se preocupara por cómo iban a reaccionar las personas ante lo que él predicara, que solamente se preocupara por confiar y por mantenerse fiel en el Señor, y además que se preocupara por comunicar su mensaje. De igual forma, nosotros debemos preocuparnos únicamente por mantenernos fieles ante Dios y comunicar su mensaje, porque somos responsables ante Dios de comunicar el mensaje que nos ha dado, porque hemos decidido responder a ese llamado que nos ha hecho y dedicar nuestras vidas a este ministerio. Sabemos que a veces las personas pueden resentirse por nuestro mensaje o lo que prediquemos, pueden ofenderse, pueden incomodarse y muchas más cosas, pero no debemos preocuparnos por eso. Nosotros debemos preocuparnos por mantenernos fieles al Señor y debemos tener la seguridad y la certeza de que estamos comunicando su mensaje, la palabra que Él nos ha dado a nosotros. Por eso no debemos preocuparnos por nada más, solamente preocuparnos por mantenernos fieles al Señor y predicar su palabra, pues Él estará con nosotros. Mantengámonos fieles al Señor
que nos ha llamado. Les pido que me acompañen a los versículos del 6 al 8 que dicen lo siguiente. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Debemos mantenernos fieles predicando del Señor que nos ha llamado, pero también debemos mantenernos fieles predicando del Señor que está con nosotros. Como lo mencionaba anteriormente, Jeremías probablemente tenía 17, 18, 20 años, era muy joven, más joven de todos los que estamos aquí. Aunque somos muy jóvenes, Jeremías era más joven que nosotros, que la mayoría de nosotros. Y sabemos que la vida, cuando vemos o leemos toda la vida de Jeremías, todo el libro de Jeremías, podemos ver que no fue una vida sencilla, podemos ver que no fue una vida donde predicara y todo fuera súper color de rosas, donde todos se convirtieran, sino que la vida de Jeremías, al verla, podemos pensar que su ministerio pues fue un total fracaso, porque nadie le escuchó, nadie le hizo caso, nadie se arrepintió. Dicen por ahí que ni siquiera su secretario Baruch, entonces nadie le hizo caso, pero no fue así. El ministerio y la vida de Jeremías no fue un fracaso. La vida de Jeremías realmente fue exitosa, porque Jeremías se mantuvo fiel. Si lo leemos en todo el libro de Jeremías, él se mantuvo fiel a pesar de que fue llevado a Egipto, a pesar de que fue difícil, a pesar de que no le hacían caso, y al ver de que predicaba y predicaba durante sus más de 50 años o 50 años de ministerio, nadie o no tuvo un ministerio aparentemente exitoso. Él se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo fiel predicando su palabra, se mantuvo fiel predicando al pueblo, amonestándolos por sus pecados, pero nunca dejó atrás ese llamado, nunca dejó de hacerlo, nunca se desanimó ni por sus limitaciones, ni por su estado de ánimo, que era pues como se le conoce el profeta llorón, pero nunca se desanimó, nunca dejó que esas cosas lo desanimaran, nunca puso alguna excusa puso una excusa ante el llamado de Dios, porque sabía quién lo había llamado, porque sabía quién estaba con él y sabía también quién le había dado autoridad. Por eso se mantuvo fiel predicando la palabra de Dios y creyó que el Señor estaría con él todos los días de su ministerio. Jeremías probablemente pensó que era demasiado joven y que no tenía la experiencia necesaria, la experiencia de vida, la experiencia, no sé, en capacitación o cosas así. Tal vez pensó muchas cosas y sobre todo su edad, por lo que podemos leer. Pensó que no tenía la experiencia necesaria para ser un profeta de Dios, un profeta al que Dios enviaría a las naciones, un profeta al que Dios usaría para arrancar, para destruir, para derribar y también para plantar, para edificar. Pero sin embargo, Dios le prometió que estaría con él. Y muchas veces, hermanos, se nos hace difícil enfrentar nuevos retos a nosotros, ya sea como estudiantes, ya sea como ministros, como siervos, porque a veces tenemos poca confianza en nosotros mismos. A veces no creemos que tenemos la capacidad, ni la preparación, ni la experiencia adecuada para cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho, para cumplir con esos propósitos que nos hemos planteado sujetos a la voluntad de Dios. Ponemos tal vez muchas excusas, así como Jeremías puso excusas. Pero no nos preocupemos por la capacidad, no nos preocupemos por qué podamos ser nosotros, porque si nos ponemos nosotros o si nos analizamos nosotros o si fuera por nosotros, siempre vamos a ser insuficientes. Pero con Dios es suficiente, porque Él es quien promete que estará con nosotros, porque Él es quien nos ha llamado y que promete también estar con nosotros. No importa nuestra edad, no importa las limitaciones que creamos tener, no importa qué emociones tengamos, qué carácter tengamos, qué problemas tengamos, incluso no importa nuestro pasado. Lo único que importa es que el Señor, aquel que llamó a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, también nos ha llamado a nosotros. Y no solo eso, sino así como les prometió a ellos y estuvo con ellos durante todo su ministerio, también ha prometido estar con nosotros. No imagino los sentimientos que Jeremías tuvo al escuchar las palabras del Señor en los versículos 7 y 8. Les pido que me acompañen a esos versículos. No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma
el Señor. Esta parte del llamamiento de Jeremías es diferente a cualquier otro llamamiento que encontramos en la Biblia. Pues Dios está diciendo que ni la edad ni la falta de experiencia que Jeremías podía tener era importante para él. Lo que realmente es importante para el Señor, y quería que Jeremías lo entendiera, y hoy quiere que nosotros lo entendamos, es la capacidad que tengamos para seguirle y para cumplir su voluntad. La capacidad que tengamos para mantenernos fieles ante Él, ante su llamado, ante aquello que nos ha mandado a hacer. Si Dios nos envía, debemos ir. Si Dios nos manda, debemos cumplir. Esto lo estamos haciendo desde que decidimos responder al llamado cuando teníamos 15, 16, 18 años. Pero ¿qué haremos después? Seguiremos con la misma emoción. Tal vez ya la edad no es un impedimento, tal vez tenemos años predicando, pero eso no importa. No confiemos en lo que nosotros tengamos. Jeremías tuvo una capacitación privilegiada, por así decirlo, creció en un hogar sacerdotal. Su padre fue sacerdote, como lo dice el versículo 1, pero aún a pesar de eso, él no se sintió capaz de ir y ser profeta o ser usado por Dios. No importa qué virtudes tengamos, sí importan, claro que sí, pero tampoco importan las deficiencias o las limitaciones que encontremos en nosotros. Dios quiere que realmente confiemos en Él y que creamos en Él, que nos mantengamos fieles a Él predicando su palabra. No solo mientras estemos aquí, no solo mientras nos capacitemos aquí, no solamente un tiempo de nuestras vidas, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, no solamente los martes y jueves, sino todos los días de nuestra vida, mantenernos fieles predicando su palabra, porque ese es nuestro llamado. Nuestro llamado ha sido predicar su palabra a diferente público tal vez, a jóvenes, a personas de otras comunidades, a través de la música, a través de las predicaciones, a través de lecciones dominicales. Pero debemos mantenernos fieles predicando del Señor por el resto de nuestra vida. ¿A dónde? A donde Dios nos mande. ¿Con quiénes? Con quienes Dios nos mande. Amados hermanos, compañeros, maestros, que nuestra vida no dependa de nosotros, que no dependa de lo que creamos o no creamos ser. Mientras estemos aquí, hagamos la voluntad del Señor. Después de salir de aquí, hagamos y creamos en el Señor. Dependamos totalmente del Señor, mantengámonos fieles a Él y prediquemos su palabra. Prediquemos la palabra de aquel que nos llamó, de aquel que está con nosotros y de aquel que nos da autoridad. Las dificultades siempre estarán. Han estado desde antes de entrar aquí, han estado estando aquí, han estado después y seguirán estando después de salir de aquí. Y Jeremías supo esto, Jeremías sabía esto. Y durante todo su ministerio pudo tener múltiples sentimientos, tristezas, enojos, pero no dejó que eso se interpusiera ante su llamado del Señor, ante cumplir con el llamado del Señor. Él simplemente se mantuvo fiel y durante todo su ministerio, como lo he mencionado, de casi 50 años aproximadamente, había confiado en Dios. No confió en él, no dejó de confiar en Dios, no antepuso sus limitaciones, su edad, bueno, ya en los últimos años de su ministerio, no creo que haya sido muy joven, pero no confió en lo que él tenía o no tenía. Él confió en el Señor, en aquel Dios que lo había llamado en su juventud para que le sirviera durante toda su vida, que durante toda nuestra vida ministerial, que durante toda nuestra vida cuando prediquemos, que no sea solamente lo que nosotros creamos, sino que sea realmente la palabra de Dios. Y para lograr esto, para lograr que prediquemos la palabra de Dios, no solamente es abrir nuestra Biblia y creer que estamos diciendo la palabra de Dios, tenemos que tener una comunión personal con Dios. Así como Jeremías tuvo un encuentro con Dios y de ahí se derivó toda su confianza en Dios, él tenía una comunicación constante con el Señor. Que nosotros tengamos una comunión constante con nuestro Dios para así tener la seguridad de que estamos predicando su palabra, que estamos predicando la palabra del Dios que nos ha llamado y que promete que está, que ha estado, que está y estará con nosotros. Solamente así podremos tener la certeza de que durante todo nuestro ministerio predicaremos su palabra. Podemos ver en los versículos que leímos que el argumento que Jeremías usó fue su juventud. Y ahora me hago la pregunta hacia todos nosotros, ¿qué argumento estamos usando nosotros? Nuestra edad, nuestra falta de preparación, nuestro estado de ánimo, nuestros miedos, nuestro contexto familiar, que estamos lejos de casa, que somos muy jóvenes. No pongamos excusas, no pongamos argumentos.
si hemos decidido responder al llamado, es de admirar que estemos aquí, que hayamos dejado y que hayamos venido de otros estados, de otras partes de la República, dejando todo atrás para decidir capacitarnos. Eso es de admirar. Mantengámonos así, confiemos en el Señor. Las pruebas van a venir, los momentos difíciles van a llegar, pero que nosotros podamos mantenernos fieles al Señor, predicando su palabra, predicando del Señor que nos ha llamado. Y como les mencionaba, Jeremías no confió en ninguna de las cualidades o preparaciones que él tenía. Nosotros de igual forma no debemos confiar en qué tan buenos somos predicando, bosquejando, haciendo exégesis, escribiendo, ni nada. Confiemos en el Señor que nos ha llamado. Tal vez tengamos muchas deficiencias en la predicación, en la enseñanza, en algunas materias de todo tipo, pero confiemos en el Señor. Él es el único que nos dará la capacidad, y esto nos servirá solamente como una herramienta. Dependamos totalmente de Él. No confiemos en lo bueno que somos o que seamos, ni confiemos en lo malos o en las deficiencias que tengamos. Únicamente confiemos en el Señor que nos ha llamado y que está con nosotros. Mantengámonos fieles predicando del Señor que nos ha llamado. También mantengámonos fieles predicando del Señor que está con nosotros. Y ahora les pido que me acompañen a los versículos 9 y 10 que dicen lo siguiente. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Mantengámonos fieles predicando del Señor que nos ha dado autoridad. El Señor sabía que Jeremías estaría más que seguro, o sentiría más seguridad, más confianza si hacía un acto simbólico a la hora de su llamado. Un acto similar a lo que hizo con Isaías, con el carbón encendido, o un acto similar al que hizo con Ezequiel, quien comió las palabras. Y para esto el Señor hace lo que nos muestra en los versículos que acabamos de leer. Para dar esta seguridad, el Señor tocó la boca de Jeremías y con este acto simbólico le aseguró que Él había puesto su palabra en su boca. Y tal vez en nuestro caso el Señor no ha tocado nuestros labios, literalmente, pero creo que nos ha dado múltiples señales de que Él está con nosotros. Y prueba de eso, estamos aquí. Tal vez muchos tuvimos dificultades para entrar aquí, económicas, ministeriales y mucho más, pero Él nos tiene aquí capacitándonos por su buena voluntad. También tal vez hayamos sido de bendición para más personas, habremos sido de bendición al aconsejar, al enseñar y mucho más. Y es una forma en la que el Señor puede mostrarnos que Él está con nosotros, no por lo que nosotros hagamos, sino por pura gracia. Saber y recordar que por pura gracia estamos aquí, capacitándonos y servirle. Pensemos en la oportunidad que tenemos de ser invitados a predicar. Eso es, creo que algo que nos puede ayudar. Nos puede ser de bendición a la hora de pensar y de tal vez poner 1000 excusas cuando nos invitan a dar algún tema, alguna conferencia, alguna lección, a dar clases, hasta con los niños. Creo que es una bendición y podemos ver que Dios está con nosotros, al ver la reacción de las personas y al ver que realmente Dios puede tocar los corazones de las personas, la vida de las personas. El Señor está y estará con nosotros. Por eso debemos mantenernos fieles y seguir predicando de nuestro Dios. Como les había comentado, Jeremías fue llamado a servir en un tiempo complicado, en un tiempo donde muy probable, y más bien sabemos que no se le hizo caso, donde era muy complicado predicar, pero sin importar las dificultades que sabía que iba a experimentar y aún las dificultades que no sabía que iba a experimentar, él se mantuvo fiel predicando la palabra del Señor. A pesar de las dificultades que experimentemos en el camino, en el ministerio, en la iglesia, en nuestros campos de trabajo, aquí estudiando, debemos mantenernos fieles y predicar del Dios que nos ha llamado y está con nosotros. El versículo 10 dice lo siguiente: Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. En este versículo 10 podemos ver que la misión que Dios le encomendó a Jeremías era una tarea complicada, pero no solamente eso, sino que era una tarea que tenía doble efecto. El primer efecto era destruir
y el segundo efecto era edificar. Destruir porque Dios le estaba dando la autoridad para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para desarraigar, para hacer caer, para dañar irreparablemente y para provocar la caída. Esta última, el derribar, se refiere más a las autoridades. Y el segundo efecto que tendría era para edificar y para plantar, poner semillas. Nosotros confiamos y creemos que Dios nos ha dado autoridad. Y hoy continúa Dios con su propósito, y creo que somos privilegiados y tenemos la gran bendición de que Dios nos haya llamado. Dios continúa con su propósito salvador, su propósito de salvar al hombre. Y estas palabras que encontramos aquí en Jeremías son para decirnos, para animarnos y recordarnos que Dios cuenta con nosotros. Y la pregunta nuevamente es: ¿qué argumento le estamos presentando? Estamos aquí, pero estamos aquí porque nos enviaron o porque no sabíamos qué más hacer. Estamos aquí realmente porque respondimos a ese llamado. Sabemos, como lo habíamos mencionado en los puntos anteriores, que no será fácil. Sabemos que habrá dificultades en todo el ministerio, pero Él ha prometido estar con nosotros. Y solo nos pide una cosa: que seamos fieles y que prediquemos su palabra. Yo creo que muchos de aquí nos hemos sentido incapaces, inseguros, hemos puesto excusas o hemos presentado argumentos al Señor para no enfrentar nuevos retos, para no enfrentar o no cumplir correctamente con ese llamado que Dios nos ha hecho. Hemos presentado excusas o argumentos como nuestra edad, nuestra falta de conocimiento. En mi caso fue muy complicado porque algo que yo siempre ponía e interponía con el llamado del Señor era que nunca tenía un lugar fijo para servir. Y aún antes de entrar aquí, la hermana Eli no me dejará mentir, es que el ingreso aquí fue bastante complicado. Igual el hermano Villagrán se podrá acordar de eso. Fue complicado. De una u otra forma yo estaba diciendo: no, es que pues no, tal vez estoy muy chico, tal vez por eso no me quiere apoyar mi pastor, tal vez por eso hay 1000 problemas, hay 1000 interrupciones, hay 1000 cosas que se están atravesando para que no pueda. Y saben, yo decidí confiar en el Señor. Algún hermano compartió conmigo estos versículos y me dijo: confía en el Dios que te ha llamado. Y si Él te ha llamado, Él estará contigo. Y les puedo decir una cosa: hasta el día de hoy, a pesar de todas las dificultades que he tenido, iglesias divididas y todo lo que quieran, he visto la mano de Dios, he visto que Él está conmigo, y yo sé que Él estará con cada uno de nosotros. No importa cuántos años tengamos en el ministerio, los problemas seguirán viniendo, están y seguirán estando. Pero por experiencia propia, y creo que todos aquí lo hemos experimentado, decidamos confiar en el Señor, en ese Dios que nos ha llamado, en ese Dios que ha prometido, que está y estará con nosotros, en ese Dios que nos ha dado autoridad. Decidamos, como les mencionaba, que nuestra oración sea mantenernos fieles y que prediquemos la palabra de ese Dios que nos ha llamado, de ese Dios que está con nosotros y de ese Dios que nos ha dado autoridad. Somos privilegiados de estar aquí, aunque somos poquitos. Vayamos por más. Demos testimonio en nuestras iglesias, que realmente nos vean con pasión, sin miedos, sin preocupaciones, confiando en el Señor, y eso será más que suficiente para que las personas digan: yo quiero confiar como ese joven, yo quiero confiar como ese seminarista, que a pesar de que el mundo se le está derribando, él sigue predicando, él sigue capacitándose, él sigue con todas las fuerzas. Que cuando vean nuestro ministerio como pastores, como misioneros, como pastores de jóvenes, puedan decir: yo quiero ser como él, porque a pesar de todas las interrupciones que tuvo, él sigue adelante. Confiemos en Dios, hermanos, y somos privilegiados, como les decía. Confiemos en ese Dios que nos ha llamado. Realmente decidamos confiar en Él y no interpongamos nada para cumplir con ese llamado que nos ha dado. Si hemos puesto excusas el día de hoy, dejemos de poner excusas, dejemos de poner argumentos, dejemos de presentarle argumentos al Señor. Cada vez que queramos poner un argumento, queramos excusarnos con alguna limitación que tengamos, recordemos que Dios, al llamarnos, nos dijo que contaba con nosotros
y aún sigue contando con nosotros. Y contará con nosotros cuando sigamos, cuando nos desanimemos. Él estará con nosotros y nos seguirá diciendo: yo cuento contigo, levántate porque yo te he llamado, yo te he dado autoridad y yo estaré contigo aunque sea complicado. Confiemos en ese Señor que nos ha llamado, confiemos día a día y sigamos sirviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Sigamos confiando y predicando y manteniéndonos fieles a ese Señor que nos ha llamado y está con nosotros. Les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para terminar con esta oración. Padre nuestro, te doy gracias, te damos gracias porque permites que podamos ser edificados con estas palabras que tú hablaste al profeta Jeremías. Gracias porque podemos tener el privilegio de ser llamados por ti, de servirte a ti. Y tenemos el privilegio de saber que tú estás con nosotros y estarás con nosotros y que nos has dado autoridad para predicar tu palabra. Pero Padre, sabemos que el ministerio, nuestra vida como estudiantes, como siervos tuyos, no será fácil. Constantemente experimentaremos retos, pruebas, dificultades dentro de nuestro caminar en el servicio a ti, Padre. Pero ayúdanos a realmente confiar en ti y no interponer ninguna limitación que tengamos, Padre, como nuestra edad, limitaciones físicas, emocionales, Padre, que no interpongamos nada de eso ante nuestro llamado que nos has hecho, Padre, ante el llamado que nos has hecho, Padre. Ayúdanos a realmente confiar en ti, a realmente depender de ti. Y si realmente nos tomamos de tu mano, que podamos estar seguros de que tú estás con nosotros y de que tú eres quien nos manda a predicar tu palabra. Ayúdanos a confiar. Sabemos que no será fácil, no ha sido fácil para mis compañeros, no ha sido fácil para los maestros, para los pastores que están aquí, Padre. Pero confiamos en ti. Ayúdanos a depender totalmente de ti, a confiar totalmente en ti. Ayúdanos a recordar que debemos mantenernos fieles a ti, predicando tu palabra. Palabra de ti, Padre, que nos has llamado y que prometes estar con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y te pido que podamos seguir escudriñando tu palabra y en comunión contigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel y vamos a escuchar los anuncios y al final terminamos con una oración. Muy bien, les recordamos que siguen abiertas nuestras inscripciones. Les pido a nuestros estudiantes seminaristas que oren por aquellos que han de venir, que oren también por todos aquellos que, como ustedes alguna vez, tuvieron dudas, tuvieron algunas cosas que meditar antes de venir acá o tuvieron que enfrentar alguna situación para poder comenzar sus estudios. Todos los datos los van a encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestra página web. Ahí están todos los datos para que ustedes se acerquen a nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a orar para terminar esta reunión. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en un seminario y prepararnos. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra expuesta a través de tu siervo Miguel. Señor, te rogamos que le sigas bendiciendo, que sigas prosperando su ministerio, Señor, su llamado y todo lo que hay en su corazón, Señor. Y te pedimos que en este día podamos hacer todas nuestras actividades para darte la gloria a ti y para agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos.